Amén. Nosotros hemos estado tocando un tema que hemos titulado Hacia un nuevo despertar. Yo he estado reiterando que cuando hablamos de despertar no necesariamente implica que es que estoy dormido. A veces nosotros, o no necesariamente estamos dormidos, pero sí estamos distraídos. A veces no estamos tan solo distraídos, estamos dispersos. Y nuestros pensamientos vuelan y nuestra mente nos hace pasar malos momentos muchas veces. Cuando hablamos de un nuevo despertar, estamos hablando de que es necesario venir a ese despertar del Espíritu, a ese despertar en el que el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar con todos nosotros. La semana pasada nos faltaron 3 puntos por terminar. Usted puede visitar la página www.mcr.com y usted entonces va a ver que ahí está en la otra parte. Así entran y me ven. ¿Usted me quiere ver a mí? Entra a la página. No quieren verme, no, nadie entra. Yo tengo aquí los datos, sí. Pero ahí está, hermanos, para que usted termine lo del domingo pasado. Quiero empezar esta hora y abrimos la escritura en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, en el verso 11, en el 16 y también el verso 34, hacia un nuevo despertar, bajo el tema o el título, no te envié yo, no te envié yo. Y quiero hacer 2 preguntas y es necesario que usted las conteste con su corazón y su mente bien abierta. Y que las responda audiblemente, o respóndase usted ahí, responda. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Ok, audible. Dícese de alguien que abre su boca y sus cuerdas vocales pronuncian y se escucha a lo lejos. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Quién nos redimió y nos dio su espíritu? Bueno, no es una evaluación, es una respuesta solamente, no estamos evaluando nada. ¿Quién nos redimió y nos dio su espíritu? Por eso yo amo a los chiquitos. En el kinder, cuando yo entro, cuando vengo, ¿verdad? Les digo, buenos días, y todos los chiquitos se acuerdan. Buenos días, don Gerardo. Yo pensé que ustedes me iban a responder así. Pero ¿quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Fue nuestro Dios. ¿Quién nos redimió y nos dio su espíritu? Fue nuestro Dios. Esta es una verdad que yo quiero colocar como base, como fundamento, para que usted y yo, a la hora de compartir este texto y este tema, usted esté muy claro que a usted y a mí nos llamó el Señor de las tinieblas a la luz admirable. Quien nos redimió y nos dio su espíritu fue el Señor. Entonces, con esto en perspectiva, leemos la escritura que aparece en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, en el verso 11 y también el verso 34. Vamos del 11 hasta el 16 y después 34. Y dice así: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, sí, el Señor está con nosotros. ¿Por qué no nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas.
Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza o con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero el Señor respondió, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor, de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Verso 34. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan Abieser se le unieron. Amén. Esta es una historia que posiblemente usted se la sabe. Y yo quiero que nosotros, y por eso inicié haciéndole la pregunta: ¿quién es el que nos llamó de las tinieblas a la luz? Fue el Señor. Quien nos redimió y nos dio su espíritu fue el Señor. Sin embargo, Gedeón es un líder de fe que libertó al pueblo de Israel bajo el yugo de los madianitas. Dios usó a Gedeón de una manera sorprendente, y ahora el día de Dios, y Dios quiere levantar guerreros también verdaderos como lo fue Gedeón. Sin embargo, nosotros necesitamos despertar. Despertar a esta realidad, una realidad en la que Dios usa a Gedeón de manera sorprendente, pero que nos puede usar a nosotros de manera sorprendente. Y una de las cosas que quiero también poner en esta hora en la mente es que lo que el hombre cree, eso lo gobierna. Usted nunca gobernará su creer, pero lo que usted cree, eso lo gobierna. Lo que usted cree, eso lo gobierna. El llamamiento de Gedeón de parte de Dios abre un espacio para que nosotros hoy digamos: Señor, de verdad debiéramos de despertar a algo. Debiéramos nosotros corregir, debiéramos nosotros entender que tú tienes algo sorprendente para nosotros y que a veces nosotros no lo logramos ver. ¿Qué es lo que usted cree, hermano? Porque lo que usted cree, eso lo gobierna. Y no estamos hablando de un pensamiento positivo, estamos hablando de que lo que el hombre cree, de verdad, eso lo gobierna. Ya yo aquí les he contado del hombre que le echaba polvito alrededor de la, ¿verdad? Y les he contado otras cuantas historias que tienen que ver con esto. Es verdad, lo que el hombre cree, eso lo gobierna. Es tan fuerte el asunto del pensamiento, y por eso oramos hoy por la mente. Porque usted y yo tenemos capacidades que quizás no nos esté pasando nada o no esté pasando nada, pero si mi mente lo maquina, lo trabaja, está pasando. Está pasando. En cosas muy positivas y en cosas muy negativas. Hay gente que se ha ido a gastar lo que no tiene porque cree que se va a ganar la lotería. Y lo que cree lo gobierna, y de verdad se fue y se paseó, y al final dijo: va a ver, como ahora en diciembre yo pago todo. Igual otros hermanos, otras situaciones que vienen a nuestra vida en las cuales nosotros, hermanos, somos gobernados por ese creer. No está pasando aquello, pero para mí ya lo está pasando. Es que sí va a pasar, eso va a suceder. Tenemos que tener cuidado con ese pensamiento. ¿Saben por qué, hermano? Porque eso es querer ser Dios. ¿Se acuerdan cuando el Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación? ¿Cuál tentación? Mas líbranos del mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. No nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Cuál tentación? La tentación de ser Dios. Cuando yo creo y cuando yo pienso y cuando yo vivo sobre un creer que me gobierna, yo estoy siendo Dios. No se preocupen, hermanos, eso es algo que el pastor, bueno, cuando venga el albañil va a arreglarlo. Tal vez el lunes.
Es una lata, no se nos va a soltar. Es que les cuento. Lo que pasa es que el otro día me subí y no me subí un tornillo, entonces volverme a bajar y volverme a subir y ya no tenía tiempo, pero vamos a arreglarlo. Es que cada vez que suena eso todo el mundo hace así. No, no se les va a caer. Lo que usted cree, eso lo gobierna. Hay gente que piensa que va a pasar aquello que tal vez no está pasando, hermano. Usted no puede ser Dios. Usted puede tener una estadística de algunas cosas. Claro, por supuesto, si usted atraviesa la calle sin mirar a un lado al otro, posiblemente lo atropelle un carro. Eso sí es verdad. Pero nosotros no podemos anteceder. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera porción de este texto, de este tema, empieza con que Gedeón estaba intimidado por los enemigos. Gedeón intimidado por una realidad. Claro, los madianitas venían y les quitaban todo el trigo. Pero el temor se había apoderado de tal forma que cuando nosotros hacemos una lectura del texto, tenemos que acordarnos en lo que el Espíritu de Dios hablaba y habló, y le habló el ángel a este hombre y le decía: no te envío yo. Piensen eso, no te envío yo. ¿Quién fue el que nos trasladó de las tinieblas a la luz? Fue Jesús, fue Dios, fue su Espíritu, fue la obra redentora. ¿Quién es el que de verdad hizo que nosotros fuéramos personas totalmente redimidas y nos dio su Espíritu? Sí, fue Dios. Esta palabra, no te envié yo, tiene que ver con eso. Qué buena expresión, hermanos. Era tal lo intimidado que él estaba, que la respuesta de Gedeón no tiene nada que ver con lo que el ángel le dijo. El ángel le dijo: usted es un hombre guerrero valiente. El Espíritu de Dios en su obra nos dice: usted fue trasladado de las tinieblas a la luz. Usted tiene el Espíritu Santo. Pero vivimos así, vivimos esa realidad. Entonces a veces no estamos escuchando lo que Dios está diciendo. A este hombre le pasa exactamente lo mismo, hermanos. Le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Le estaba diciendo: yo no soy el que envío, yo no soy el que salvo, yo no soy el que hago. Necesitamos, iglesia, despertar a esta realidad. Pero noten aquí, y me parece que es importante en la enseñanza, en el texto, vea lo que Gedeón respondió. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Hermano, ¿qué tiene que ver con que le digan valiente, guerrero valiente, con que diga: ¿por qué entonces nos sucede esto? ¿Habrá algo que nosotros tendremos que decirle al Señor? Hay una tendencia que viene de aquí, hermanos. Y es que el factor de lo que yo creo de verdad me gobierna. Me gobierna. Y es tal, hermano, que usted a alguien, es como que vivimos en un automático. Usted le dice a alguien: ¿cómo le va? Y la persona ni le responde, y usted tiene la capacidad de decir: qué dicha, me alegro mucho. Nosotros no estamos escuchando lo que el Espíritu de Dios nos está trabajando y está tratando de decir. Nosotros necesitamos entender que Dios está tratando con nosotros y nos están diciendo palabras de vida. Palabras de vida. Pero nosotros a veces no estamos creyendo, hermanos. Yo digo a veces: gracias a Dios que Dios es Dios, pero ¿cómo nos va a tener que seguir hablando? Guerrero valiente, Señor, si usted estuviera con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: hermanos, no era capaz de enfrentarlas por sus condiciones. No sabía el liderazgo oculto que él de parte de Dios tenía. Aquí, este punto, cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios y creemos y vivimos por nuestro creer, nosotros, dirían, la regamos, la sacamos del estadio. Guerrero valiente, hombre y mujer redimidos por el Espíritu Santo y la obra del Cordero, hombre y mujer santo y santa de Dios, hombre y mujer llenos del Espíritu Santo.
Pero entonces ¿por qué me está pasando a mí esto? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué estamos tan mal? Entonces, ¿por qué la situación aquí? Es porque quizás, hermanos, nosotros no estamos definiendo muy claro o no estamos siendo muy claros y necesitamos tal vez despertar a esto. Sí, yo soy un hombre que Dios dice de mí que yo soy redimido, que Él me trasladó de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, en mi despertar yo debo vivir como un hombre redimido y de un hombre como que ya no vivo en tinieblas, que vivo en luz. Yo debo de vivir como lo que Dios dice que yo soy. Eso si yo lo creo, eso me gobierna. Es que yo soy débil. Es que a mí me falta mucho. Sí, hermanos, Dios no te está diciendo más nada que el liderazgo oculto que Dios sí sabe que en usted está. Que Dios sí sabe que usted ha sido escogido en Cristo Jesús para poder llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Que usted sí es capaz, hermanos, pero estamos minimizados, estamos minados, porque el enemigo ha venido con una historia que no es la historia de Dios y te ha hecho ver como el peor, como lo feo, como lo malo. Y por eso muchos caen en baja autoestima y caen en problemas. Algunos se vuelven soberbios, otros se vuelven ingratos, otros se vuelven represores, otros se vuelven de mil formas. Porque nosotros es más fácil creernos a nosotros que creerle a Dios por lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que despertar a esta verdad. Otro punto que se levanta con respecto a esto es que Jehová lo visita en medio de la tribulación para usarlo. En el verso 12 es lo que el texto le dice. Entonces el Señor le respondió a Gedeón: el Señor está con nosotros. Perdón. Guerrero valiente, ok. Estoy mal, ¿verdad? No estoy en el 12. El tema que aparece en el 12 es que en medio de toda esa circunstancia, Gedeón está siendo trabajado por Dios en medio de la crisis. Porque ahí es donde Dios trabaja. Dios no se asusta, Dios trabaja con nosotros sabiendo que nosotros tenemos un poquito de deficiencias, un poquito de debilidades. Pero no es menos importante para Dios, o es más importante para Dios lo que Él sabe de nosotros que lo que nosotros enunciamos o lo que nosotros sacamos o hacemos relucir. Es Gedeón en medio de la situación y Dios está presente con él. ¿No te he enviado yo, Gedeón? ¿No te he enviado yo? Y Jehová, cuando lo visita, Dios revela los talentos ocultos en el versículo 14. Y Dios lo mira como un guerrero fuerte, hermano. Dios nos mira de una forma distinta. Yo no sé cómo usted se mira y cómo yo me miro. Y nosotros no podemos ir de un lado al otro lado. Nosotros necesitamos de un extremo al otro. Necesitamos saber quiénes somos, hermanos. ¿Quién es usted? ¿Qué fue lo que Dios hizo por usted? Usted no está aquí por una casualidad. Usted no es creyente por una casualidad. Usted no aceptó a Cristo por una casualidad. Usted no es lo que es por una casualidad. Usted tiene un núcleo familiar porque es el núcleo familiar correcto, exacto y preciso que Dios quería para usted. Usted tiene los hijos que Dios quería que usted tuviera. Usted tiene lo que usted tiene porque Dios sabe que usted es. Usted tiene la circunstancia que tiene porque Dios sabe que solo usted la puede llevar. No quiera echársela a nadie más. Hay una insistencia de Dios y cómo Dios lo mira y le dice: usted es un guerrero fuerte, usted es un hombre valiente. Que el Señor está volado. Cualquier otro menos yo. Porque así somos, ¿sí? Nosotros pensamos que son los otros, los que son fuertes. Los otros sí pueden resolver, los otros. ¿Y usted? Siempre estamos admirando a alguien. Siempre estamos viendo hacia afuera.
Pero Dios en esta mañana, en la palabra, igual que a Gedeón, quiere que nosotros miremos hacia adentro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No te he enviado yo? ¿No fue Él el que nos llamó? ¿No dice la Escritura que Él puso su espíritu? Tenemos que despertar a estas verdades, hermanos. No es una gran o nueva revelación, es la revelación del Espíritu. Usted es una persona que Dios le llamó de las tinieblas a su luz y puso su Santo Espíritu para que usted tenga inteligencia espiritual, para que usted se arme del poder del Espíritu y usted de verdad empiece a hablar la palabra y a vivir la palabra conforme el corazón de Él. Dios revela los talentos ocultos. ¿Usted sabe cuáles son sus talentos? ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Usted conoce de sus dones? Vívalos, camínelos, explótelos, disfrútelos. No los encierre, no son suyos. Dios los dio para que usted los repartiera en medio de su familia y en medio del cuerpo de Cristo. Usted no necesita un púlpito para predicar, usted necesita una actitud de su corazón para hacerlo. Hay miles de personas. Y les cuento que de vez en cuando, casi siempre ando en esto. Todo el mundo piensa que conoce del Señor y usted se va a dar cuenta y va a descubrir que no es verdad. Entonces hay mucho a quien predicarle. Hay muchos que han dicho inclusive, sí, yo sé, yo además yo voy a una iglesia. Asegúrese que esa gente no solo vaya a la iglesia, asegúrese que esa gente de verdad sean salvos por el Espíritu, hayan sido nacidos de nuevo. Hay mucha gente que viene a la iglesia, muchos, de todas formas, tamaños y colores. Pero el que no vive la palabra, el que no vive conforme el estatus de Dios, conforme el pensamiento de Dios, estas personas no están haciendo su voluntad. Y si usted y yo no hacemos su voluntad, usted y yo necesitamos hacer su voluntad. Y yo quiero que vayamos al texto y que donde estamos ahí, y que podamos ver algunas de las cosas que también en esto el Señor habla a Gedeón. Después de que Gedeón se queja y se excusa, es que mis papás me contaron lo que usted hacía, pero ya ahora usted no hace eso. Mis papás dijeron que usted era un fuerte y poderoso, pero ya no. Después de esto, el texto sigue mencionando, hermanos, y nos sigue hablando a nosotros con respecto a lo que Gedeón estaba pasando y lo que de Gedeón salía en su corazón. Ahí en ese verso 15, vean lo que dice, pero el Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, de menor importancia en mi familia. Es decir, yo no sirvo para nada. El que nació de maceta del corredor no pasa. Es que a mí me cuesta mucho, es que yo soy el más. Es que yo todavía apenas estoy empezando en esto del cristianismo. ¿Cuánto tiene? 20 años. Así está empezando. Porque pareciera que es como por títulos. La diferencia entre usted que nació de nuevo del Espíritu y el que tiene 20 años que nació de nuevo del Espíritu es 20 años. Usted diría, la experiencia en esto del Espíritu, por eso le digo, lo que usted cree eso lo gobierna. Lo que usted cree eso lo gobierna. Yo recuerdo en mis inicios, ahora gateo, pero en mis inicios, yo decía cada cosa, hermano. Pobrecitos, pero no pobrecitos porque, pobrecitos a los que yo me topé en el camino cuando les prediqué. ¿Quién sabe qué les dije? Pero les dije que Jesús era el Señor, suficiente. Les dije que tenían que arrepentirse. No se me puede olvidar un día en el parque de Alajuela. De todas formas a los liguistas les damos por todo lado. Y ese día en el parque de Alajuela, Jime, una amiga Jime, Dios la bendiga. Y en ese parque yo recuerdo, y estábamos predicando ahí, hacíamos un mimo y toda la cosa. Imagínense yo en las artes, un mimo, yo lo que hacía era pegar gritos, yo era el que predicaba.
Y siempre me tocaba hacer el papel de Jesús, me encantaba. Hasta el día que me di cuenta que estaba tan largo, tan largo, tan largo. Pero un día de tanto descubrí que Él en mí es la esperanza de gloria, entonces ya me sentí más cerca. Y recuerdo estar compartiendo y predicando ahí, hermanos, a voz en cuello. Un hombre que se acercó y me empezó a preguntar un montón de cosas, hermanos, de esos hombres espueludos de iglesias de toda la vida. Y me empezó a preguntar de un poco de cosas que yo ni sabía. Es más, yo no sabía que era teología. Para empezar. He empezado mal yo, mal formado. Sin embargo, yo recuerdo haber contestado a este hombre y decirle que si Dios me rescató a mí, Dios era un Dios que producía milagros cuando Él quería y a la hora que Él quisiera. Entonces, por supuesto que no le respondí la pregunta, porque era una pregunta teológica. De ese tipo de gente que se le acerca a usted para ver si la uña de la serpiente antigua, el diablo y Satanás, estaba pintada en un color a la mitad y en el otro de la otra. Hay gente así. Pero yo predicaba con todo mi corazón, con todo el deseo. Como hoy, por la misericordia y la gracia de Dios lo hago. De igual forma, hermano, un poquillo de años más, un poquitito más. Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Hermano, ¿cómo podrá usted rescatar a su familia? Viviendo a Cristo en su corazón. ¿Cómo podrá usted rescatar a usted que no es un predicador? No le hace falta ser un predicador, a usted le hace falta que el Espíritu Santo le convenza a usted y que usted se deje convencer de que en usted habita el Espíritu Santo de Dios y que el testimonio que de usted irradia, que el Cristo de la gloria que en usted vive, sale y eso impacta la vida de cualquier persona. Le han llegado a decir hasta un día, vea, ore usted, es que yo siento que usted está más cerca de Dios. Le han dicho esa historia, nunca la crea. Ese es el diablo mintiendo, vestido de sinceridad en alguien. No. Ore usted porque usted está más cerca de Dios. No, todos y cada uno de nosotros estamos muy cerca porque Él se acercó primero. Entonces, si usted cree eso, usted eso lo va a gobernar. ¿Dónde está Dios? Dios está con usted. ¿Todavía le habla Dios a usted? Claro que sí. Nos habla a través de la escritura, nos habla a través de la adoración, nos habla a través de las cosas que en nuestros corazones, hermanos, el Espíritu trae en la enseñanza. Se rehúsa el servicio del Señor con excusas y la condición no era favorable al llamamiento de Dios, porque entonces Él le dice, y ve lo que el Señor le dice: ay, Gedeón, Dios le otorga confianza. ¿No te envío yo? Vean el verso 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Hermanos, esa es una palabra que Dios le ha dado a la iglesia. Las puertas del Hades y del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, pero es que yo no puedo con eso que me está pasando. ¿Qué le está pasando? No sé, se me quebró una uña. ¿Qué le está pasando? No sé, no sé. Hermanos, ¿ustedes creen que los enemigos son fáciles de derribar? Si usted lo cree, te gobierna eso. Tenemos que despertar. Si Dios nos dijo y Dios nos envió, usted tiene que ir con certeza, con seguridad, con confianza. Yo entiendo, hermano, yo entiendo que a usted y a mí nos pasan situaciones difíciles y adversas y que nos asustan muchas cosas. Una cosa es que a usted algo lo asuste y otra cosa es que a usted el temor lo paralice. Que me acuerdo yo la primera vez de mi vida que me iba a montar en un avión. Santo Señor. Oiga, hermanos. Imagínense, yo vengo de allá de Santa Bárbara, ¿verdad? Santa Bárbara, de Heredia. Un avión
No, yo me había montado en otras cosas. Bueno, imagínense que yo ni en los caballitos, porque el asunto de los caballitos no me gusta. La rueda de Chicago, menos. La otra, menos. Por eso yo cuando era novio de doña Vivi nunca iba a ninguno de esos lados. Porque hubiera de seguro tenido que mostrar mi valentía. No, no, seguro que sí, pero por quedarle bien. Así es como funcionan los novios, ¿o no? Aló, novios. Ya los esposos no, los esposos sacamos más pecho. No, no, mira, anda vos, eso es para mí, eso es Willa. Pero recuerdo la primera vez que me voy a montar en el avión. Y iba acompañado, hermano. Nunca se me olvidará, con Iván 97, vamos a Acapulco, a un seminario de las misiones mundiales, con Iván. Ay, hermano, y ay, cuando esa cosa arranca y se empieza a elevar, y yo ya no hacía falta ese toquecito así para quedar uno recostado a la silla. No, yo recostado a la silla desde que entré, así. Paralizado, hermano. Y después yo decía, y me dan ganas de ir al baño, y me dicen, ¿dónde está el baño? Yo digo, y me voy por ese hueco, yo me voy por ahí. Paralizado, yo decía, no, no puedo, no, no, que no me den ganas de orinar, que me den ganas de orinar. Por supuesto, el temor. Hasta que, hasta que tuve que descubrir, hermanos, hasta que tuve que descubrir que el Señor estaba ahí. Y me acordé de una palabra que Debbie Fisher me había dicho. Debbie Fisher. Y me dijo, hermano, el Señor va a agarrar ese avión en su mano, lo va a tomar y lo va a poner ahí, en el DF. Y uno, como es así, como la mente usted le da mente, y yo digo, sí, pero del DF a Acapulco no. No, pero yo me lo atribuí, dije yo, no, también, Señor, así, en la misma mano, no sé si está muy cansado, pero agárrelo y llévelo para allá. Y hasta el día de hoy esa palabra me sostiene. Las veces que he tenido la oportunidad de viajar, el Señor me toma en sus manos y me lleva. Y no me va a pasar nada, porque si me caigo de ahí se lleva uno su buen bombazo, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué? No, si yo cuando antes de eso voy y le hablo con doña Vivian, ¿verdad? Le pido perdón. No. Hermanos, aquí está Gedeón. Él nos va a dar victoria sobre esos temores y sobre esas cosas. No es que uno no se asuste. El tema no es no se asuste, el tema es, ¿confía usted en que Dios te envió? Y yo tuve que creerle a Dios porque Él me ha enviado. Como le he tenido que creer a Dios por todo un montón de cosas, hermanos, en mi vida. Que ya ustedes, que yo he tenido que traspasar, que para ustedes tal vez serían cosas muy particulares o peculiares o muy sencillas, pero son cosas, hermanos, que le dan temor. Temor horrible y espantoso. Horrible y espantoso, a veces no manejado por usted. Gedeón estaba ahí aterrorizado. Gedeón sabía que estaba en un problema. La vez que llega, y les cuento otra, para que vean ustedes que al hijo de mamá le pasa cada cosa. Y llegan y estoy saliendo, haciendo una escala. Voy para Nueva York, estoy haciendo una escala en ese aeropuerto enorme, gigantesco, espantoso. No, es muy bonito, pero cuando uno ve eso tan grande. En Houston. Me dan una indicación. ¿Verdad? Vamos saliendo así, hay un poco de filas para entrar a donde están ¿verdad? Los que hacen la parte de migración. Y hace, ¿verdad? Y en mi inglés yo entiendo
En mi inglés yo entiendo que tengo que no ir por aquí, sino que agarrar por este lado. Y se me acerca, no se me olvida la cara de esa mujer, oficial, morenona, grandota. Sí. Yo decía, rechazo por si acaso. Yo le decía, es que yo no hablo español. En inglés. Y con suerte le dije que español, ¿verdad? Y me meten en una sala ahí, hermano. Me metieron en una sala. Y me desvalijaron toda la vida. Llevaba como unos 100 folletos para un taller que íbamos a dar para parejas. Esa valija me la abrieron y me la abrieron. Y yo con esta cara de árabe. Cero inglés. Hermano, y yo estaba ahí, yo decía, no, aquí voy para la cárcel, ya. Es decir, hermano, qué congoja, qué susto. Y yo decía, Señor, ¿dónde estás en este momento que necesito, aunque sea las lenguas? Y me preguntaban y yo otra vez repetía, pero insistentemente ellos no me querían hablar en español. El asunto es que me dejaron ir y oigo mi apetecido nombre por los autoparlantes. Pasajero Herrera Centeno Gerardo, última llamada. Yeah. Ni sabía dónde quedaba la puerta 84. Y entonces me encuentro a una persona y me dice, váyase en uno de esos carritos. Y yo digo, pero los carritos van para allá. Y la puerta está, la 1 aquí y la 84 debe estar por allá. Y yo le decía, no, y corría. Y yo corría, hermanos, y corría. Y yo decía, última llamada. Y me dejan aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y todavía llego y está la muchacha de la azafata ahí. Señor Herrera, ¿puedo servirle? Lo estábamos esperando. Pase. Y yo, ni mi esposa me habla así. Pero congojas, penurias, temores. Pero tienen que pasar, hermanos. Después, si me invitan a almorzar, les sigo contando historias porque tengo más de una. Los enemigos serán un obstáculo fácil de derribar. Hay cosas que se constituyen en tus enemigos. La enfermedad de un familiar. Se convierte eso, se levanta y nuestros pensamientos son cautivados por eso. Pero tenemos que entender y despertar. Él fue el que me envió, Él fue el que me sacó, Él fue el que me llamó. Él me llamó de las tinieblas a la luz. Gedeón fue lleno de poder. Y vean el verso 34, hermanos. En el verso 34, la escritura a nosotros nos deja muy evidente y muy claro qué fue lo que pasó con él. Y cuando vemos ese texto, hermanos, tenemos nosotros que llamarnos al ánimo. Y dice la escritura, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Es decir, hermanos, aquella circunstancia, aquello que él había dicho, no, pues yo soy medio inútil. Yo no sirvo, mi clan es muy pequeño, yo soy el menor y no soy tan importante. Gedeón tenía el Espíritu Santo como fuente de poder y se convierte en un guerrero energizado. Hermano, cuando Dios viene y nos encuentra en la circunstancia, en la situación, y nosotros despertamos a eso, nos encontramos siendo una persona diferente. Nos encontramos siendo gente distinta. Nos encontramos de verdad energizados, empoderados, pero en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos pasa? Mucho de lo que a Gedeón le pasó, mucho de lo que este hombre estuvo viviendo. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía todo un montón de aspectos que vencer, hermanos. Y yo les voy a invitar que vaya ahí. El Señor a partir de en el verso 17. Él empieza a decir, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme que es realmente el Señor quien habla conmigo. Dios
le habla a Gedeón y le dice algo que yo quiero también para ir cerrando esta mañana con esto. En el verso 23, en el verso 22 dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que el ángel del Señor clamó. Ve qué interesante, hermano. Él pide un poco de pruebas y no se había dado cuenta de quién era el que estaba con él. De quién era realmente el ángel del Señor. Yo le pregunto, hermano, ¿sabe usted? ¿Sabemos, estamos seguros quién es nuestro Dios? Hoy cuando se ministraba la alabanza, la hermana Angie hablaba con respecto a eso. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios fuerte y valiente. Tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de perdón. Pero necesitamos despertar, hermanos, porque muchas veces nosotros seguimos cayendo en los mismos errores por no saber que nuestro Dios es capaz de perdonarme eso y aquello. Y seguimos cometiendo muchas cosas, errores de errores, porque no entendemos que tiene gracia y misericordia todos los días. Que Dios no está decepcionado porque usted pecó. Dios se decepciona porque usted no se arrepintió. Ojalá no pecáramos. Pero vean lo que le pasa aquí. Y entonces se da cuenta. Y le dice, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. Ay, hermano, qué revelación. Es una revelación que a nosotros nos hace falta despertar a esto, saber que yo hoy tengo a Cristo viviendo en mí por la fe, que su Espíritu Santo vive en mí. Eso es vivir en el reino, eso es vivir con Dios. Dios es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona. Pero Jesús también es una persona. Y cuando nosotros vivimos con personas necesitamos hablar y conversar para conocernos. Por eso el recurso de la oración, el conocerlo a través de las Escrituras. Dios está interesado en que le conozcamos cara a cara. Y este hombre dice, ahora sí es cierto, no te preocupes, le dice en el verso 23. Le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. No morirás. Hay algo que el hombre teme es a eso. No levanten la mano, pero aquí más de uno le tiene miedo a la muerte. Con todo y que sabemos que vamos para... No, me voy con él, ¿verdad? Pero la muerte es algo en lo que usted tiene que pensar. Porque llega. A veces más temprano que tarde. ¿Tienes miedo a morirte? ¿Usted tiene miedo que alguien se le muera? Si ese miedo te paraliza, usted y yo estamos mal. Si ese miedo es un miedo natural, vívalo, disfrútelo. Pero no juegue de Dios pensando que va a pasar lo que no va a pasar, hermano. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor y ese lugar lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Y yo quiero que usted y yo pensemos en esto, en esta palabra. Él es paz. ¿Qué es Él? Dios no da paz. Él es paz. ¿Tiene usted angustia? ¿Está en zozobra? ¿Usted está en alguna circunstancia adversa? Para Nati, para Liz, para la familia. Él es paz. Ustedes son gente valienta. Dani es una valienta. Amén. Doña Marixa es una valienta. Estamos orando por ella también. Por Viquita, otra valienta. Por las situaciones de gente de la iglesia. Él es paz, hermanos. Y después vean lo que lo mandó a hacer. Que yo creo que ese es un acto en el cual
y con esto yo voy a concluir, nosotros necesitamos entender, si queremos ser guerreros valientes, tenemos que hacer algo, hermanos, que de verdad está matando a la iglesia. Dice el verso 25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Acto seguido, ofrece un altar a Dios. Acto seguido, derriba el altar de la idolatría. Y yo quiero que nosotros como iglesia despertemos a esto, hermanos. Hay ídolos, hay altares que posiblemente se hagan a los hijos, a los padres, a la esposa, al esposo, a los nietos, hay altares, al trabajo, a la plata, hay altares. Y yo les quiero decir, necesitamos despertar a estos dos aspectos en que Gedeón nos enseña. Uno, haz un altar para tu Dios y adórale en espíritu y en verdad. 2, destruye los altares, aquellas cosas que son idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en mi vida. Pues si yo nada más trabajo 14 horas, bueno. Todo aquello, hermanos. Muchos temores en nuestras vidas son porque hay altares que se han levantado, que no son los altares de Dios. Yo estoy contigo, le dice el Señor. Le dice: Gedeón, yo estoy contigo. ¿No te he enviado yo? Hermanos, ¿quién nos rescató? ¿Quién nos llamó? ¿Quiénes somos nosotros? Necesitamos despertar a esta realidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Por lo tanto, yo hago lo que la palabra de Dios dice que yo haga. Yo creo lo que la palabra de Dios dice que yo crea. Este es el despertar que necesitamos como iglesia local, como individuos, como familias. Yo soy esposo, viviré como esposo. Soy esposo como esposa. Hijos como hijos. Padres como padres. Siervos como siervos. Servidores como servidores. Profesionales como profesionales. Levantemos un altar de adoración a Dios y destruyamos aquellas cosas que a nosotros, hermanos, nos están haciendo daño. Como sociedad, yo he descubierto algunos altares y por eso como sociedad nosotros hay vínculos tan fuertes, hermanos, tan fuertes, que a veces se caen hasta en las injusticias. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que en esta mañana salgamos de aquí entendidos en que es necesario quitarnos un ropaje de religión y volvernos a la realidad de Dios. Amén. Y saber que somos hijos, que Él nos llamó, que tenemos su espíritu y que vivamos como Él quiere que vivamos.